Muy buenas, enanos de Karazakarak, señores Dulzuan y sirvientes de la rata cornuda. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Warhammer Historia. Recordaros suscribir y darle a like, que ayuda un montón. Hoy vamos a seguir con esta segunda parte de los Reyes Funerarios. En la primera ya hablamos sobre cómo llegan estos humanos hasta estas tierras del reinado de Setra, el mayor rey que ha tenido los Reyes Funerarios, que construye la gran pirámide de Setra, y lo hemos dejado justo cuando va a aparecer uno de los personajes más importantes, ya no solo en Warhammer Fantasy, sino yo creo que en todo el universo de Warhammer es uno de los nombres más reconocidos, ¿no? Así que nada, chicos, sin más dilación, vámonos a los desiertos de Nehekhara y vamos a sumergirnos en las tumbas. Vamos a ello. En las arenas abrasadoras de Nehekhara, la caída de una civilización gloriosa y la trágica destrucción de su gente surgieron de las insaciables ambiciones de un solo hombre, un corrupto sacerdote conocido como Nagash. Hijo primogénito del rey Keteb de Khemri, Nagash fue destinado a servir en el venerado culto mortuorio, mientras su hermano menor, Tutep, se preparaba para ascender al trono tras la muerte de su padre. Nagash, un prodigio de inteligencia y talento, se destacó rápidamente entre los sacerdotes de Khemri, pero estos dones no lograron calmar su voraz sed de poder. Orgullo y egoísta en extremo, Nagash ansiaba el trono de su hermano y urdió un siniestro complot para arrebatárselo. Comenzó a corromper los sagrados encantamientos del culto mortuorio, reuniendo a su alrededor a una docena de acólitos que compartían su visión. Entre ellos el despiadado noble Arkan. Una noche oscura, cuando las nubes cubrían la luna, Nagash asesinó al guardaespaldas personal de Tutep y enterró vivo al joven rey en el interior de la gran pirámide de su padre. Al amanecer, con las manos aún manchadas de sangre, Nagash se sentó en el trono y se proclamó rey sin que nadie osara desafiarlo. El reinado de Nagash se convirtió en una era de terror para el pueblo de Nehekhara. El usurpador buscaba aumentar su poder a través de la hechicería más oscura, una blasfemia que, según los nehekarianos, sin duda provocaría la ira de los dioses. Nagash había aprendido el arte de la magia negra de una cábala de elfos oscuros que naufragaron en las costas de Nehekhara y fueron capturados y encarcelados en la pirámide de su padre. Nagash torturó a estos pálidos extranjeros hasta que, desesperados, le revelaron los secretos de sus poderes místicos. En pocos años Nagash superó a sus maestros en poder y en un feroz duelo mágico los destruyó cuando intentaron escapar. Inició experimentos con la nigromancia, combinando su dominio de la magia negra con el conocimiento de la muerte del culto mortuorio. Invocó demonios malvados y arrancó de ellos oscuros y terribles secretos. Todos sus descubrimientos fueron recopilados en 9 tomos de saber maldito. Los libros de Nagash, la más formidable fuente de magia nigromántica jamás conocida. Entre sus mayores logros estaba la creación del elixir de la vida, con el que descubrió el secreto de la eterna juventud. Nagash permitió que su fiel visir Arkan y sus principales comandantes probaran el elixir. Aunque los hizo inmortales y poderosos, también los convirtió en esclavos de la siniestra voluntad de Nagash, ya que necesitaban consumir el elixir periódicamente, y solo él sabía cómo elaborarlo. Con el propósito de aumentar su poder y consolidar su dominio sobre la tierra, Nagash ordenó la construcción de una colosal pirámide negra. Mientras el pueblo de Khemri pensaba que se trataba de otra tumba funeraria, en realidad, esta estructura monumental serviría para que Nagash canalizara los vientos de la magia y los sometiera a su voluntad. La pirámide se convirtió en la obsesión de Nagash, y su construcción rápidamente agotó los recursos de Khemri,
forzando al nigromante a lanzarse a la guerra para obtener más materiales y mano de obra. Nagash exigía tributos de oro y esclavos de otras ciudades, sometiéndolas a su voluntad. Lo que las ciudades no entregaban de buena gana les era arrebatado por la fuerza, resultando en brutales conquistas y subyugaciones. Mármoles del color del cielo nocturno fueron traídos desde tierras lejanas e innumerosos esclavos trabajaron incansablemente durante 50 años, hasta que la pirámide negra de Nagash se erigió imponente, eclipsando todos los demás monumentos de Nehekhara y alzándose majestuosa a cientos de metros sobre el suelo. Tal era la desmesurada arrogancia de Nagash, que ordenó construir para sí mismo una tumba que superara incluso a la gran pirámide de Shetra. Los cuerpos extenuados de innumerables esclavos fueron sepultados en los cimientos de la construcción, y místicas protecciones de poder se entretejieron en los muros. Incluso bajo el abrasador sol del desierto, la pirámide permanecía fría al tacto, sin reflejar ninguna luz en su superficie impregnada de magia. Una vez completada, los vientos de la magia comenzaron a soplar con mayor intensidad por toda Nehekhara, y el dominio de Nagash sobre la nigromancia se multiplicó por 10. Sin embargo, los tributos exigidos por Khemri fueron tan severos que el hambre se extendió por las tierras de Nehekhara, y las grandiosas ciudades del reino se empobrecieron y cayeron en ruinas. Finalmente, los demás reyes sacerdotes de Nehekhara, hartos de la tiranía de Khemri, se unieron en una alianza para planear la caída de Nagash. Para enfrentarse a los insurrectos reyes sacerdotes, Nagash desató sus oscuros poderes y levantó una legión de guerreros esqueletos. Por primera vez los cadáveres se alzaron para servir la voluntad de otro, y el horror de esta visión hizo que muchos soldados vivos huyeran despavoridos ante el avance del ejército de muertos vivientes. Una ciudad tras otra sucumbió bajo el yugo de Nagash, y aunque los valientes soldados de Nehekhara luchaban con determinación, cada caído se levantaba de inmediato para unirse a las filas de los no muertos. Nagash, embriagado por la arrogancia, creyó que solo era cuestión de tiempo antes de que los reyes sacerdotes se arrodillaran y suplicaran clemencia. Sin embargo, su soberbia sería su ruina, pues subestimó tanto la tenacidad como el orgullo de sus adversarios. Tras años de feroz combate, los 7 reyes sacerdotes, que aún resistían, apostaron todo a una última jugada, y sus ejércitos unidos marcharon sobre Khemri. No solo guerreros de carne y hueso asediaron Khemri, junto a ellos avanzaban colosales estatuas animadas. Enfrentados a la posibilidad de ser aniquilados por la magia de Nagash, los adeptos del culto mortuorio decidieron finalmente intervenir y aplicar sus siglos de conocimiento arcano en el campo de batalla. A través de un poderoso ritual convocaron a los espíritus de antiguos héroes desde el reino de las almas y los vincularon a las numerosas estatuas de la necrópolis, como las imponentes esfinges de guerra y los gigantes Ushapti, colosos necrolíticos que imitaban la apariencia de los dioses. Con estas creaciones, luchando a su lado, los guerreros vivos de Nehekhara se llenaron de inspiración y lanzaron un asalto devastador sobre las legiones de los muertos vivientes. En una batalla titánica, las fuerzas de Nagash fueron derrotadas por el ejército de los 7. Khemri fue asediada y saqueada sin piedad. Los inmortales comandantes de Nagash, refugiados en la maldita pirámide negra, fueron sacados de sus sarcófagos y ejecutados uno a uno bajo el sol abrasador por los vengativos reyes. Nagash, sin embargo, logró escapar antes de que los atacantes encontraran su tumba, gracias al sacrificio de Arkan, quien los contuvo el tiempo suficiente para que su maestro huyera. Con maldiciones en sus labios, Nagash juró convertir el mundo entero en un reino de los muertos, y se dirigió al norte para planear su venganza. La maldita pirámide negra fue abandonada, y durante siglos fue evitada por todos. Durante siglos los reyes sacerdotes mantuvieron su gobierno sobre Nehekhara,
pero las oscuras maquinaciones de Nagash habían dejado una herida imborrable en aquellas tierras, una cicatriz que jamás sanaría por completo. Las ciudades exhaustas por el titánico esfuerzo de sus reyes para desterrar a Nagash ahora enfrentaban hambrunas, guerras civiles y la amenaza de bandas de bárbaros que asolaban el reino desde todos los rincones. La traición de Nagash había mancillado las líneas sucesorias de las dinastías reales, y durante siglos no se vio un líder verdaderamente digno. Sin embargo, finalmente surgió un rey de una estirpe legendaria, Al-Khadizar, un monarca cuya grandeza no se veía desde los tiempos gloriosos de Setra. Bajo su sabio y carismático liderazgo, las grandes ciudades de Nehekhara se unieron y la región comenzó a prosperar una vez más. La traición de Nagash era un amargo recuerdo, y los sacerdotes del culto mortuario fueron sometidos a una estricta vigilancia. Se les prohibió desviarse de los antiguos y sagrados encantamientos y ceremoniales que habían perdurado inmutables durante siglos. Sin embargo, las nefandas artes de la magia negra de Nagash se infiltraron en la ciudad de Lamia, cuyos gobernantes ambicionaban dominar Nehekhara y alcanzar la inmortalidad sin depender del culto mortuorio. Con este fin, robaron de la pirámide negra uno de los blasfemos libros de Nagash, y a lo largo de los siglos se convirtieron en maestros de la nigromancia. La reina de Lamia, Neferata, abrazó esta magia oscura y utilizó sus poderes para establecer pactos con entidades demoníacas. Creó una versión corrupta del elixir de Nagash, extendiendo su vida de manera indefinida, pero al mismo tiempo condenándose eternamente. Carente del dominio absoluto de Nagash, Neferata y su corte sufrió una insaciable sed de sangre mortal. Así, Lamia se convirtió en el origen de los primeros vampiros, criaturas profanas cuyo poder y fuerza sobrepasaban la de una docena de hombres. Temeroso por la nigromancia provocada, la ira de los dioses, el rey Al-Khadizar declaró la guerra a la reina vampira. Al-Khadizar reunió legiones de todas las ciudades de Nehekhara, formando un colosal ejército que marchó contra Lamia. Miles de carros de guerra surcaron el desierto, seguidos por vastos regimientos de arqueros, falanges de lanceros y batallones de gigantescas estatuas de guerra. Ante tal abrumadora fuerza, ni siquiera los poderes vampíricos pudieron prevalecer, y las huestes de Lamia fueron aplastadas. La reina pálida huyó, acompañada por aquellos a los que había condenado a la existencia vampírica. Desde las oscuras fortalezas en Nagashizar, oculta en las montañas del noreste de Nehekhara, Nagash observaba con satisfacción cómo su malévola influencia se extendía. Sin que los vampiros lo supieran, habían sido títeres de su implacable voluntad desde su creación. Nagash reconoció en la corrupción de Lamia la semilla del mal que había sembrado tantos años atrás. Aquellos vampiros, seres condenados a la oscuridad eterna y guiados únicamente por la fuerza de su amo, eran dignos campeones de su casa, un tributo viviente al oscuro genio de Nagash. Nagash atrajo a los vampiros hacia sí, acogiéndolos como capitanes oscuros y aliados. Con ellos a su lado lanzó una nueva ofensiva contra Nehekhara, librando numerosas batallas que preparaban el terreno para su inevitable regreso. Los ejércitos de Nagash no solo contaban con vampiros, sino también con vastas legiones de guerreros no muertos y esqueletos, levantados de su tumba y sepulcros por el poder de su hechicería. Además, resucitó a su más fiel seguidor, Arkan el Negro, quien logró numerosas victorias en nombre de su maestro. La guerra asoló Nehekhara durante años, dejando sus tierras en ruinas. Sin embargo, Al-Khadizar, el más grande general de su tiempo, lideró los ejércitos unificados de Nehekhara contra Nagash. Bajo su mando, las legiones combinadas de todo Nehekhara no se rindieron jamás. Finalmente, en la titánica batalla del Cráneo Dorado, lograron rechazar a las hordas no muertas de Nagash, no sin gran sufrimiento. Los vampiros, despojados de su magia y liderazgo, se dispersaron por el mundo,
y los ejércitos de esqueletos se desmoronaron. Nagash había sido derrotado una vez más. Nehekhara se regocijó en su victoria, pero Alcadizar no pudo destruir al nigromante por completo. Aunque la magia de Nagash aún no había alcanzado su máximo potencial, su poder seguía siendo formidable. Tal era la amargura de Nagash por su derrota, tan grande su frustración, que decidió que prefería acabar con toda forma de vida en Nehekhara antes que permitir que otro gobernara aquellas tierras. Con un corazón lleno de odio, envenenó el gran río Vitae, transformando sus aguas en un torrente negro y viscoso que arruinó todas las tierras fértiles que dependían de él. Desde entonces se conoció como el Gran Río Mortis. Diversas plagas y pestilencias se propagaron rápidamente por el valle fértil, y en unas pocas semanas las enfermedades habían matado a la mayoría de la población. Las calles de la ciudad se llenaron de cadáveres, con 9 de cada 10 habitantes pereciendo bajo la maldición de Nagash. Alcadizar, sentado en su trono, no podía más que llorar por su gente. Desesperado, veía cómo su reino se desmoronaba por culpa de un enemigo contra el cual no tenía defensa. Con toda su pericia militar, estaba indefenso ante la amenaza. Solo podía ver morir a sus amigos, consejeros, hijos y finalmente a su amada consorte. Cuando las fuerzas no muertas de Nagash atacaron nuevamente el país, encontraron poca resistencia, ya que la mayoría de la población había muerto. Las huestes del nigromante marcharon hacia Khemri, eliminando fácilmente a la guardia de la ciudad, diezmada por la plaga, y cruzaron los muros fortificados sin oposición. Los guerreros esqueletos irrumpieron en el palacio real de Khemri, capturaron a Alcadizar y lo encarcelaron en una celda en las catacumbas más profundas de la fortaleza del gran nigromante. Por primera vez en siglos, Nagash se sentó en el trono de Khemri. No obstante, su estadía fue breve. Embriagado por visiones de poder absoluto, regresó a Nagashizar y comenzó a preparar el gran ritual, el hechizo más poderoso y terrorífico jamás concebido, lo suficientemente fuerte como para resucitar a todos los muertos de la tierra y someterlos a su voluntad. Para alimentar el gran ritual, Nagash consumió grandes cantidades de piedra bruja y convocó todas las energías almacenadas en su pirámide negra. Mientras el gran nigromante entonaba los cánticos del hechizo en su fortaleza, los cielos se oscurecieron en centenares de millas a la redonda, y la tierra empezó a temblar. Cuando la invocación alcanzó su clímax, una oleada de energía brotó de la boca del hechicero, inundando Nehekhara. Todo ser viviente sintió como la vida le era arrancada antes de desplomarse. En segundos las cosechas se marchitaron, los animales perecieron, y los últimos habitantes de Nehekhara cayeron al suelo, sus pieles arrugándose y convirtiéndose en polvo por el hechizo que los envejeció 100 años en un instante. En cuestión de minutos no quedó en Nehekhara una sola criatura viva. El odio de Nagash hacia Alcadizar era tan profundo que lo dejó vivir, prisionero, para que contemplara el horroroso destino que había impuesto a su antiguo reino. Mientras Nagash se regodeaba en su victoria tras el gran ritual, embriagado por la energía mágica y perdido en sueños de gloria, algo se movía en las profundidades desde su oscura fortaleza. Alcadizar, el último rey vivo de Nehekhara, fue liberado de su prisión bajo Nagashizar por un grupo de enigmáticas criaturas humanoides con aspecto de ratas, envueltas en túnicas y capas raídas. Estas extrañas entidades colocaron en las manos de Alcadizar una espada forjada de la más pura piedra bruja y le mostraron el camino hacia la sala del trono de Nagash, donde el pérfido nigromante se recuperaba del agotador ritual. Con la voluntad
Alcadizar reunió las fuerzas necesarias para empuñar la espada y, tambaleándose, se dirigió hacia la sala donde se encontraba Nagash. Un combate se desató entre ambos y el último rey de Khemri logró infligir una herida mortal al gran nigromante. Al morir Nagash, las energías desatadas por su hechizo quedaron fuera de control, extendiéndose en todas direcciones. Tras la batalla, Alcadizar, horrorizado por la devastación de su reino y lo que había presenciado, desapareció de la historia. Los únicos que sobrevivieron fueron los sacerdotes funerarios. Sus cuerpos, acostumbrados a una vida antinaturalmente longeva, parecían inmunes a la maldición de Nagash. Sin saberlo, habían alcanzado la inmortalidad que tanto habían buscado, aunque no de la forma que esperaban. La oscura magia de Nagash impregnó cada rincón de Nehekhara, penetrando en las tumbas de los reyes, reverberando en todas las estancias de la ciudad de los muertos. Los cadáveres de reyes y súbditos, tocados por estas poderosas energías, se alzaron de sus tumbas, reanimando en un número incalculable. Sin embargo, con la destrucción de Nagash, la voluntad que mantenía a estos no muertos desapareció, y cayeron nuevamente como marionetas a las que les habían cortado los hilos. La terrible magia de Nagash había tocado también las tumbas de los reyes, pero los encantamientos protectores y las guardas de sus pirámides y necrópolis alteraron el efecto del hechizo. Tras siglos de descanso inhumano, los abotargados cuerpos de antiguos monarcas y héroes de Nehekhara se alzaron de nuevo. Los reyes momificados y sus legiones de guerreros esqueletos emergieron de las tumbas olvidadas, listos para cumplir las órdenes de sus amos. Soldados y generales se revolvieron de sus sepulcros y vieron de nuevo la luz. Aunque estos guerreros eran simples autómatas comparados con sus soberanos. Gracias a los hechizos de preservación en sus cuerpos embalsamados, los reyes y príncipes funerarios regresaron del reino de las almas, con sus memorias y facultades intactas. Sin embargo, lo que encontraron al abrir los ojos fue una visión de horror. Se les había prometido la vida eterna en un paraíso glorioso, y en su lugar se encontraron atrapados en cuerpos marchitos, sus ciudades en ruinas, sus tierras desoladas y sus reinos convertidos en meros montones de escombros enterrados entre las dunas de arena. La vasta historia de Nehekhara había conocido innumerables reyes cuyas ambiciones y orgullos ardientes seguían palpitando en sus cuerpos corrompidos. Al regresar de la tumba, cada uno de estos monarcas se apresuró a reclamar su antiguo imperio. Antaño, reyes poderosos e indiscutidos que gobernaron sin oposición, ahora se encontraban con el horror de ser meras sombras de lo que una vez fueron, cada uno compitiendo por el mismo trono. La tradición del balsamar a los muertos durante generaciones había producido centenares de reyes, y todos creyéndose los legítimos gobernantes, y ninguno dispuesto a ceder ni un ápice de su poder. Dinastías enteras con numerosas generaciones de monarcas se vieron obligadas a confrontar a sus fundadores. Las necrópolis se convirtieron en escenarios de interminables batallas por la supremacía. Cada rey liderando sus propias legiones de no muertos, que se destruían a millares. De todas las tumbas y pirámides de Nehekhara, solo una permaneció silente e intacta, sin que nadie se atreviera a disputarla. La gran pirámide de Setra el imperecedero. Las protecciones escritas en aquel monumento funerario de blancas paredes habían protegido a Setra de la magia oscura de Nagash. En aquel sepulcro, los muertos seguían inertes en su sueño eterno, ajenos al tumulto de las 1000 batallas que tenían lugar más allá de los muros de la pirámide. Parecía inevitable que las luchas entre los reyes acabarían destruyendo lo que quedaba de Nehekhara. Aunque el poder de los sacerdotes funerarios no se comparaba con el de Nagash, decidieron intervenir. El gran hierofante Kateb, líder del culto mortuorio y el más viejo y sabio entre ellos, asumió personalmente la responsabilidad de restaurar el orden. Con determinación rompió los sellos de la pirámide de Setra y comenzó a recitar el cántico del despertar.
Los ecos del antiguo poder resonaron en la silenciosa pirámide, despertando a Setra el imperecedero de su sueño eterno. Con cada palabra del cántico, la poderosa esencia del rey inmortal se avivaba, y su momificado cuerpo comenzaba a moverse con una energía renovada. Setra, el más grande de todos, abrió sus ojos con resplandor de furia y determinación. Las luchas intestinas cesaron al sentir la abrumadora presencia de Setra, y los reyes funerarios, sabiendo que ningún otro podría igualar su poder, se inclinaron ante él. En su estado de no muerte, Setra anhelaba someter a todos los demás reyes funerarios, y no toleraría ninguna rivalidad en su ascenso al poder absoluto. Setra se lanzó a la refriega acompañado por su fiel heraldo, Nekap. Juntos lideraron a las guardias del sepulcro, tropas de élites que sembraron un reguero de destrucción en las legiones enemigas de guerreros esqueletos. Setra, con su poder implacable, abatió personalmente a docenas de reyes menores que se le opusieron, reduciéndolos a polvo. Ni siquiera Arkan el Negro, con su dominio de la magia negra, pudo prevalecer contra las aparentemente invencibles fuerzas de Setra, y huyó de Khemri. En poco tiempo todos los reyes funerarios que aún permanecían enteros se inclinaron ante Setra, el rey indiscutible de toda Nehekhara. Setra volvió a la sala del trono y exigió a los sacerdotes una explicación sobre el prematuro despertar y el caos desatado. Furioso contemplaba las ruinas de sus ciudades, los tesoros saqueados y gran parte de su reino bajo el yugo de invasores extranjeros. El paraíso dorado, prometido, no existía, y lo peor de todo, parecía que los antiguos dioses habían abandonado Nehekhara. El gran hierofante Kateb se humilló ante el ofendido rey y relató la historia de Nehekhara desde la muerte de Setra, ocurrida durante 2000 años atrás. Describió el ritual creado por el gran nigromante Nagash y los efectos de la maldición que habían condenado a Nehekhara. Setra escuchó con una ira contenida, ardiendo en su pecho. Una vez que hubo aprendido todo lo que consideraba necesario de Kateb, ordenó a los reyes funerarios que volvieran a su descanso eterno y expulsó a los sacerdotes funerarios de su presencia. Consideraba que sus propios poderes eran superiores a los de los sacerdotes, y les encargó vigilar Nehekhara y las tumbas de los reyes vasallos, despertándolos solo en caso de necesidad. Setra, por su parte, juró mantenerse eternamente vigilante, saqueando la tierra para abastecerse y haciendo la guerra contra los enemigos de Nehekhara. Nunca más volvería a dormir, dedicándose a proteger su maltrecho reino y evitar que cayera aún más en la ruina. Sin perder el tiempo, el rey se entregó a la tarea de restaurar la gloria del imperio. Se mostró especialmente vigilante para prevenir el regreso de Nagash, cuyo oscuro hechizo había corrompido su amado reino. Setra juró acabar con el maldito nigromante, seguro de que volvería de la muerte en cualquier momento y que sus artes oscuras podrían amenazar su inmortalidad. Setra se ciñó la corona del alto y del bajo Nehekhara, la corona de los reyes. Tomó el Heka y el Neheka, que era su báculo, y se sentó, en silencio, en su trono. Solo rompió este silencio para hacer sus conquistas. Y así, Nehekhara se convirtió en la tierra de los muertos, y Setra, el imperecedero, volvió a ostentar el máximo poder. En un periodo que llegaría a ser conocido como el Reinado Perpetuo. Y con esto terminamos el vídeo de los Reyes Funerarios. Esta historia en la que vemos cómo Nagash la lía, también vemos, ya hablaremos de los condes vampiro, etcétera, pero vemos un poco cómo se crean en Lamia, con la señorita Neferata. Y vemos cómo, porque los reyes funerarios son señores esqueléticos, ¿no? En la actualidad, digámoslo así, de Warhammer Fantasy, ¿no? ¿Qué es lo que le sucedió? Pues básicamente que Nagash la lió, ¿no? Menos mal que estaban ahí nuestras amigas las ratas para joderle, que luego en Age of Sigmar le volverían a joder las ratas, básicamente, al bono de Nagash. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado.
lo que siempre os digo, si queréis cuál será la siguiente facción, no sé si hacer la de los enanos, si hacer la de los condes vampiro o sobre Katai, no lo sé aún sobre qué lo voy a hacer, pero si tenéis alguna recomendación, la escucharé por supuesto. Y nada, chicos, lo dejamos aquí. Un abrazo bien fuerte.